Buenas tardes. Les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Mónica Roldán Maya y seré quien modera esta mesa titulada Gobernanza del Agua y Recursos Hídricos, perteneciente al programa de doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas, a quien tengo el honor de presentar. Doctor Marco Antonio Pérez, postdoctorado en Ciencias por parte de la UAM Iztapalapa. Sus principales líneas de investigación están enfocadas a los posibles impactos del cambio climático sobre recursos hídricos y a la generación de escenarios basados en RCPs y CCSPs. Gracias, mucho gusto. Bienvenido, doctor. ¿Podemos apagar el micrófono a alguien por ahí que está haciendo un poquito de ruido? Bien, gracias. Doctor Iscual Jacinto Vergara. Es doctor en Ciencias de la Sostenibilidad por la UNAM, con estudios previos en Ciencia Política y Gobiernos y Asuntos Públicos. Sus líneas de investigación se enfocan en políticas de cambio climático, adaptación y vulnerabilidad social, ética del cuidado para la educación ambiental y el nexo entre la migración, el medio ambiente y el cambio climático. Bienvenido, doctor. Gracias. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento les presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Muy bien. Terminado con esto, vamos a comenzar con la presentación de nuestro estudiante Mario Castellán Lorenzo, quien nos presentará su trabajo titulado Flujo del agua, dinámica de cambio y sustentabilidad del recurso hídrico en bosques de Milpa Alta, Ciudad de México. Adelante, Mario, te cedemos los micrófonos. Sí, gracias. Voy a compartir pantalla. Ya se ve tu presentación, Mario. Adelante. Mario, ¿nos escuchas? Se quedó congelado, creo. Sí, se quedó Sí. congelado. Mario. Bien. Creo que ya se salió. Doctores, ustedes me dicen si pasamos a la presentación de otro estudiante y en cuanto Mario se incorpore, le damos la palabra. Recordemos que tenemos el tiempo exacto para que todos nuestros alumnos hagan su presentación de 10 minutos. Por mí, adelante. Sí, igualmente. Sí, por mí está bien también. Bien, entonces ahora estaremos con nuestra estudiante Nancy Paulina Olvera Portilla. Nancy. Sí, claro. ¿Estás lista? ¿Quién nos presentará su trabajo titulado Fortalecimiento de la gobernanza del agua en la Ciudad de México, evaluación de capacidades institucionales? Les voy a presentar. Un momentito.
No sé si ya pueden visualizar mi presentación. Ya hasta nos podemos ver también en tu pantalla. Sí, y me ha pasado, doctora, que de repente cuando intento presentar quitando esto me desconecto. Entonces no quisiera arriesgarme. Si pudiera nada más minimizarlos por aquí y lo voy pasando porque ya no supe de dónde fue ese error, pero me pasa frecuentemente. Entonces minimiza y presenta. No quisiera perderlos. Sí. Por acá los dejo. Sí. Y bueno, usted me dice cuándo. Adelante, de hecho ya llevas un minuto. Ok, me voy súper rapidísimo. Mi propuesta de trabajo es fortalecimiento para la gestión y gobernanza del agua. Estoy haciendo la propuesta de una evaluación de capacidades institucionales, tomando como caso de estudio la nueva Secretaría de la Gestión Integral del Agua. Un poco a manera de resumen, cómo pasó del problema público al problema de investigación, es a partir de los problemas que hay de escasez de agua en la Ciudad de México, los cuales convergen, en una crisis hídrica nacional que atenta pues el derecho humano al agua y a un ambiente sano, ¿no? Se han identificado las causas de la crisis de agua en la ciudad, están atribuidos a diversos elementos, entre ellas dinámicas de cambio climático, dinámicas demográficas, de una disponibilidad del recurso que es está siendo cada vez más vulnerado, y pues entre ellos también se le atribuye esta escasez de agua a cuestiones operativas y de carácter técnico, y otro de los elementos que contribuye a esta crisis hídrica en la ciudad es la falta de gestión y gobernanza institucional. Este es el elemento o el área de estudio a la que yo me enfoco, siguiendo y considerando que diversos especialistas en el tema consideran que no es una falta de disponibilidad del recurso y tampoco se debe a un elemento técnico, sino que el problema de la crisis hídrica en la Ciudad de México se debe a la ausencia de mecanismos eficientes de medición, distribución y transparencia en su uso, ¿no? Elementos que pueden ser atribuibles a la gobernanza y a la gestión institucional. A pesar de que en la Ciudad de México se han hecho acciones para atender el problema de la crisis hídrica, como pues elevar a rango institucional el derecho humano al agua, el pasar de, actualmente estamos en un momento de transición de pasar de SACMEX a la Secretaría de la Gestión Integral del Agua, y estamos en un momento como de una coyuntura de atención a esta crisis hídrica de la ciudad como muy pertinente, y en ese sentido mi problema o el problema de investigación que planteo es partir de la hipótesis de que, bueno, en este estudio parto de la hipótesis de que las debilidades institucionales que existen limitan el tránsito hacia una gobernanza hídrica realmente sustentable, equitativa y resiliente en la Ciudad de México, lo que atenta contra el derecho humano al agua y el tránsito hacia una ciudad sustentable. Mi objetivo principal de esta investigación es evaluar las capacidades institucionales de la nueva Secretaría del Agua de la Ciudad de México, tratando de identificar sus limitaciones, contradicciones y potencialidades con el fin de proponer las transformaciones institucionales necesarias para avanzar hacia una gobernanza del agua sustentable, equitativa y resiliente. Consideramos la relevancia académica y social de este trabajo, es que, bueno, particularmente la relevancia social es que estamos viviendo en una crisis que golpea desproporcionadamente a los sectores de la ciudad de una manera también desigual. No es lo mismo la falta de agua al oriente de la ciudad que al norte, ¿no? Por lo que, pues, evaluar la Secretaría del Agua permitiría diseñar estrategias viables para garantizar el derecho humano al agua con equidad y justicia ambiental. Por su parte, la relevancia académica que observamos en el trabajo es que, pues, se cubre la brecha teórica entre las instituciones normativas ideales y las capacidades institucionales reales de la nueva Secretaría.
Es decir, no basta con decir que ya no tenemos un sistema de aguas y que ahora tenemos una secretaría, sino pues analizamos, evaluamos y observamos los cambios que hay en esta transición, ¿no? Pero no desde una mirada como política administrativa, sino con una visión de carácter sustentable y normativo, con la intención de aportar a las ciencias de la sustentabilidad y que esta evaluación sume a la atención de problemas complejos como lo es la escasez hídrica en la Ciudad de México. Algunos, como por tratar de resumir la metodología basada en las preguntas que planteo en mi protocolo, es que, bueno, voy a utilizar para mi primer pregunta, en la que trato de identificar cuáles son las capacidades institucionales, un marco conceptual que me sirve para esta investigación es, por ejemplo, el neoinstitucionalismo, con el cual voy a tratar de explicar cómo los legados históricos de SACMEX condicionan el arranque operativo de Segiagua. Por sintetizarlo de alguna manera, no es lo único, pero es como una forma de sintetizarlo. También me gustaría, para mi pregunta número 2, que es cómo conceptualizar el término de capacidades institucionales para sustentar básicamente mi marco de análisis de dicha evaluación. Pues para esto utilizaré el marco teórico conceptual de capacidades institucionales, gobernanza, justicia hídrica, entre otros conceptos. Esto pues me permitirá construir y evaluar los componentes y atributos con los que cuenta Segiagua para garantizar una gobernanza sustentable, equitativa y resiliente, ¿no? Otro de los marcos conceptuales, por cuestión de tiempo me voy a ir un poquito más rápido, es pues aquí básicamente la importancia es presentar mi marco teórico o la relevancia, y lo cual se concentra mucho en básicamente qué es gobernanza, sustentabilidad, y esto con un enfoque de justicia hídrica y de equidad distributiva también. La metodología que se plantea en este trabajo, pues es una revisión, esto igual a manera de síntesis, es una revisión exhaustiva de la literatura especializada en crisis hídrica, en gestión hídrica, capacidades institucionales y gobernanza y sustentabilidad del agua. Se plantea llevar a cabo un análisis documental de los instrumentos normativos de planeación relacionados con la gestión del agua, diseñar el modelo de referencia que me permita evaluar las capacidades institucionales de Segiagua y realizar, además, estamos valorando, todavía no defino con mi comité si se van a usar solamente entrevistas a profundidad, porque se planteó en un inicio utilizar la técnica Delphi para poder hacer como robustecer esta metodología, pero eso se está valorando por la cuestión de los tiempos. La viabilidad del proyecto que observamos es que, bueno, tenemos una viabilidad metodológica y teórica enfocada principalmente en que el enfoque de las capacidades institucionales nos va a permitir operacionalizar variables complejas e indicadores concretos vinculados a la gobernanza y sustentabilidad hídrica. Se propone una técnica de investigación robusta. Como les comentaba, estamos como solamente valorando esto de utilizar la técnica Delphi o simplemente entrevistas a profundidad. Tenemos o consideramos que el proyecto tiene una viabilidad política e institucional, ya que se alinea con la agenda tanto nacional como internacional, y estamos en este momento de coyuntura de transición y un momento clave para el futuro de la gestión del agua en la Ciudad de México. También tenemos y consideramos que hay una viabilidad en el marco de las ciencias de la sustentabilidad, ya que este trabajo se inserta en la línea de procesos de gobernanza y toma de decisiones, y que pues el trabajo cumple con la línea de investigación del doctorado,
que se apega a esta de gobernanza y sustentabilidad hídrica. Además, consideramos el impacto social del trabajo. Sería, pues bueno, la evaluación nos permite, de Segiagua nos va a permitir directamente formular estrategias de fortalecimiento y recomendaciones de política pública que aporten directamente a la toma, que aporten a poder transitar hacia una gobernanza hídrica equitativa y resiliente en la Ciudad de México. Finalmente, la propuesta que se propone... Nancy, perdón, pero ya se acabó, ya se terminaron los 10 minutos. Muchísimas gracias. Tuvimos a una diapositiva, muy bien. Bueno, vamos a escuchar la retroalimentación. Doctor Marco Antonio, lo escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Nancy, por tu presentación. Está muy interesante. Entiendo que no hay retroalimentación, solo quisiera saber cuál es el avance que tienes hasta el momento de tu tesis. Doctor, me di de baja un año en el doctorado. Es como volver a empezar. Es mi protocolo. Ah, perfecto. Este es el protocolo. Sí, buenísimo. Me parece bien que analicen lo del método Delphi, ¿no? Tratando de identificar alguna otra técnica que te pudiera dar este objetivo que buscas respecto al fortalecimiento de gobernanza del agua. Solo hay dos comentarios. Por un lado, no se muestra en tu diapositiva, pero al momento de seleccionar algún otro método, sí tener en cuenta, por ejemplo, si es entrevistas a profundidad, cuidar los criterios para seleccionar los expertos, ¿no? Con la finalidad de que puedas evitar sesgos derivados de una representación limitada de perspectivas institucionales o disciplinarias. Y por el otro, al momento que hablas de la investigación robusta, identificar bien cómo distinguir entre capacidades institucionales formalmente establecidas y las capacidades efectivamente ejecutadas por la institución. Solo tener como cuidado en este tipo de detalles, tratar de argumentar adecuadamente cómo estás utilizando esta metodología, a partir de qué pasos y por qué descartas otro tipo de métodos, ¿no? Para poder conseguir la perspectiva de los tomadores de decisión. Le agradezco mucho, doctor. Muchas gracias, doctor Marco Antonio. Gracias. Doctor Iscoat. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. No había saludado. Gracias, Nancy, por la presentación. Yo trataría igual de ser como muy conciso con mis comentarios. Digamos que en función tanto del resumen que enviaste y que tuvimos oportunidad de revisar, así como de esta presentación ahora, considero que tienes el problema de investigación bien planteado, o sea, lo tienes claro, tienes bien enmarcado, digamos, hay un marco del problema de investigación que tiene que ver con la transición institucional de un órgano a una secretaría, ¿no? A nivel del gobierno de la Ciudad de México. Me parece que eso, para tu protocolo de investigación, es sin duda son fundamentos muy importantes, muy bien establecidos, claros, que también se reflejan. Tu pregunta de investigación, la verdad es que me parece que está bastante bien planteada, bien estructurada, bien formulada. Sin embargo, tengo dos preocupaciones. Y lo digo como preocupaciones porque creo que no son temas menores. Por un lado, plantear solamente como evaluación de las capacidades institucionales para una tesis de doctorado, me parece que se queda corto. Sin embargo, o sea, a ver, y no es como que el cambio a partir de esta observación sea tan drástico que tengas que cambiar todo, ¿no? Al contrario, creo que, por ejemplo, y a lo mejor parece una menudencia, pero en lugar de decir evaluar, pones, no sé, analizar, ya te, digamos, enmarca tu trabajo en una investigación del nivel en el que estás, ¿no? Porque evaluar, incluso académicamente, queda como muy corto todavía, ¿no? Evaluar podría ser más propio de un diagnóstico institucional, de una dependencia pública, de una consultoría, algo así, pero eso es una investigación de carácter más académico, ¿no? Entonces,
creo que sí hay que tener cuidado también con las palabras, con los términos que utilizamos, porque esos términos también terminan operacionalizándose, ¿no? En nuestro trabajo de investigación. Eso por un lado. La otra cosa que me preocupa un poco, que no lo pones en el resumen, pero lo explicaste aquí, es que hables de que no, ¿cómo lo formulaste? De que no vas a considerar como una dimensión política en tu trabajo, cuando, por un lado, la gobernanza, o sea, un esquema de gobernanza es necesariamente una manera política de gobernar ciertas cuestiones, ¿no? Y la otra es que la transición institucional de un organismo a una secretaría es una decisión política. Entonces, si tú no tienes esta consideración dentro de tu trabajo de investigación, vas a perder mucho de enfoque ahí, ¿no? Entonces, sí es importante que lo consideres, porque todo ahí, y lo digo como politólogo, pues es una cuestión de carácter político, ¿no? No partidista. O sea, hay que como diferenciar las cosas, ¿no? Pero sí tienes que considerar esas condiciones políticas en las que se da tu marco. Y eso tiene impacto en tu marco teórico y en la estrategia metodológica. En el marco teórico, por ejemplo, sé que todavía estás en la parte de protocolo, pero es importante que hagas una problematización del término gobernanza. Más allá de la cuestión conceptual, en términos teóricos, ¿qué es lo que implica la gobernanza? ¿No? ¿Y cuál va a ser el marco, tu marco sobre gobernanza en términos de una discusión teórica? Y eso, metodológicamente, pues se va a trasladar en como mencionaba el doctor Pérez Luna, respecto a los actores con los que vas a trabajar, ¿no? Porque la gobernanza, justo, pues involucra a una serie de actores, no necesariamente gubernamentales, pero que intervienen y que tienen distintos niveles de participación y de injerencia. Y esto, porque tú no lo mencionas como tal, pero digamos, el problema marco de tu trabajo es la injusticia que hay en cuanto a la distribución y el acceso al agua. Entonces, es muy importante que consideres eso, ¿no? Y bueno, insisto, está muy fundamentado todo, pero hay cuestiones ahí que tienes que ajustar de manera que no pierdas de vista varias dimensiones o varios aspectos que son muy importantes para tu trabajo de investigación. Pero vas muy bien, vas que bastante bien. Gracias, Nancy. Muchas gracias, doctor. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a Mario Castelán Lorenzo, que nos presentará su trabajo titulado Flujo del agua, dinámica de cambio y sustentabilidad del recurso hídrico en bosques de Milpa Alta, Ciudad de México. Adelante, Mario. Sí, gracias. Tengo un problema. Ay, Dios. A ver aquí. Ventana, compartir. ¿Ya están viendo mi presentación? Sí, vemos el programa del coloquio. ¿Es esa? Ay, perdón, es esta. No, es esta otra. A ver, ¿qué opción le doy aquí? A ver, aquí está. Aquí está, ahora sí. Me dicen si ya la están, ahora sí mirando. Sí, tu presentación ya está en pantalla. Bien. Bueno, les voy a hablar de mi proyecto. Doy gracias a mi asesora por estar con, no sé si ya se conectó. Espérenme, es que aquí no le he dado la opción. Mario, te recuerdo que tienes 10 minutos y ya casi llevamos 2. Sí, ahora sí ya. Bien, este es el temario de lo que les estoy presentando: introducción, planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, marco teórico, metodología, los temas de la metodología y el cronograma. Bien, todos sabemos que el cambio climático provoca sequía, genera estrés hídrico en todo el país
y genera preocupación sobre todo por el limitado acceso al agua para consumo humano y actividades agropecuarias. Entonces debemos de buscar mecanismos de gestión de esa agua para que haya disponible, sobre todo el agua que se deriva de la captación de los bosques, donde la vegetación juega un papel relevante para no acelerar el ciclo hidrológico, es decir, atender la fase de escurrimiento superficial y retardar las fases de infiltración y sobre todo la recarga. ¿Cuál es el problema? Nuestro planteamiento del problema es que en Milpa Alta la tala clandestina y el cambio de uso de suelo han disminuido el bosque y como consecuencia la recarga de los mantos acuíferos. Entonces, esta investigación plantea analizar la problemática, sobre todo las variaciones en la precipitación desde 1960 hasta 1920, sobre todo para cuantificar la disponibilidad de agua, pero aquí estaría en función de la conservación del bosque y la superficie vegetal. La pregunta de investigación es, ¿ha cambiado la disponibilidad de agua que precipitan los bosques de Milpa Alta, Ciudad de México, debido al cambio climático y la deforestación? Entonces, esta es una de la pregunta principal, si ha cambiado la vegetación. Ahora, ¿cómo se justifica? Ambientalmente se justifica por la distribución del agua en las fases clave del ciclo hidrológico: la evapotranspiración, la intercepción, infiltración, recarga y escurrimiento superficial. Esto es crucial en Milpa Alta, ya que a pesar de que es una zona de conservación, se enfrentan graves problemas como amenazas por la tala clandestina y cambio de uso de suelo. De tal manera entonces que el cuantificar la lluvia por unidad de superficie permitirá modelar cada fase del ciclo hidrológico, sentando las bases científicas para la gestión sustentable del recurso hídrico. Bien, los objetivos son cuantificar el agua que precipitan los bosques de Milpa Alta para cada fase del ciclo hidrológico y su cambio en el tiempo, de tal manera que la idea es proponer un manejo y gestión sustentable del agua. Analizar la variable precipitación del periodo 1961-90 y 91-2020 para observar los probables cambios debidos al efecto de cambio climático, locales estos cambios. Identificar cambios en la reducción de la superficie forestal de los bosques de Milpa Alta con fines de proyectar la disponibilidad de agua debido a cambios antropogénicos en relación con el bosque. ¿Cuál es la hipótesis? Debido al cambio climático y la deforestación, la disponibilidad de agua a partir de la precipitación cambiará en los bosques de Milpa Alta, Ciudad de México. Esta es la hipótesis. Las variables independientes son la deforestación y el cambio climático, y las dependientes la precipitación y la cantidad de agua. El marco teórico se enfoca en el ciclo hidrológico con la intercepción, la precipitación, la infiltración, la recarga y la escorrentía, en torno al cual se está investigando varios temas como los aspectos ecológicos ambientales, el contexto actual de los bosques de Milpa Alta y su conservación, conocimientos no académicos de grupos indígenas, sobre todo que habitan ahí en el bosque, en la región, y sobre todo la hidrología y el cambio climático. La metodología consta de dos fases, bueno, es de tipo mixto, la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa analizó datos climáticos del 1961 al 2020 del Servicio Meteorológico Nacional de 5 estaciones de referencia cercanas a Milpa Alta. Con la lluvia media se obtuvo la cantidad de agua para las fases intercepción, infiltración, recarga y escorrentía, con una fórmula que contempla la precipitación total, la lluvia directa y la lluvia que intercepta la vegetación. Para ello se toman en cuenta la cobertura de copas y la cobertura del suelo en 40 sitios. El tipo de muestreo fue no probabilístico, donde los autores Hernández Sampieri hablan del tipo intencional o por conveniencia, sobre todo por las restricciones de acceso y logística en el bosque y sobre todo también por el relieve y otros aspectos de tipo natural. Bien, con el uso del Sistema de Información Geográfica QGIS, versión 3.44, se obtuvieron los mapas de uso del suelo de 1980 y el actual para delimitar la dinámica de cambio de esa superficie forestal.
Y para la fase cualitativa se usaron entrevistas semiestructuradas, 20 entrevistas, para conocer la valoración del agua y del bosque, si ha habido cambios en el bosque y la percepción del cambio climático. Aquí se muestra el instrumento de recolección de datos, el definitivo después del piloteo inicial. Son 15 preguntas que contempla aspectos sobre cómo ven el bosque, cuánto tiempo llevan viviendo ahí en Milpa Alta, si ha habido cambios, si se benefician del bosque, si hay algún manantial y la importancia para la Ciudad de México, entre otras. Estas entrevistas se van a analizar con estadística descriptiva, estadística inferencial no paramétrica, con unas pruebas de Fisher y del coeficiente de correlación de Sperman. Bien, estos son el esquema de los pasos a seguir en la metodología. Contempla desde la aplicación de entrevistas, trabajos en el bosque, se va a concentrar la información en Excel, se están ordenando las respuestas numéricas para el análisis descriptivo, el ordenamiento de respuestas nominales, y aquí se deriva el análisis cualitativo, que es justamente codificar las preguntas y respuestas para poder analizarlas con estadística descriptiva, para finalmente correlacionar esas variables con la prueba de Fisher y Sperman y poder interpretar los resultados. Y mientras que la cuantitativa se van a analizar los datos de lluvia en 2 periodos de tiempo para obtener las cantidades de agua de las fases hídricas en función de la cobertura de los árboles y poder obtener esas cantidades que nos interesa, en este caso, de cada fase hídrica. Bien, algunos resultados parciales. Los mapas de vegetación generados han identificado pérdidas de 4.429.8 hectáreas de bosque entre estos periodos de tiempo, de 1980 al 2020. Esto significa una reducción total del 22%. Ya se obtuvo la lluvia, considerando las 5 estaciones de referencia, y bueno, en este caso llueven 173 millones de metros cúbicos en toda el área del bosque, de los cuales en escurrimiento se pierden 118 millones de metros cúbicos. Solamente se infiltran 29, de los que se recargan 14.5, y 26 millones de metros cúbicos se interceptan por la vegetación. Se han levantado 40 sitios de muestreo dentro del bosque, con lo que se han obtenido 4 tipos de cobertura arbórea, y también se han aplicado 8 entrevistas en el pueblo de San Pablo Ostotepec, lo que ha permitido identificar la percepción inicial en torno al bosque. Estas son las referencias que se han usado para esta presentación y les doy las gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, pues ahora vamos a escuchar la retroalimentación por parte del doctor Marco Antonio. Gracias, doctora. Gracias, Mario, por tu presentación. Revisando el documento que nos hiciste favor de enviarnos y ahorita que haces tu presentación, a mí me surgen ahí algunas cuestiones. Trataré de hacerlos más como comentarios respecto a la metodología. En la metodología, tú hablas de esta parte del análisis del ciclo hidrológico, ¿no? Evapotranspiración, escurrimiento. Después lo vas aterrizando, entiendo que quieres darle como que esta visión global a lo particular. Sin embargo, creo que deberías de reforzar, o veo áreas de oportunidad en cuanto a la metodología que utilices para poder determinar el escurrimiento y la infiltración, ¿no? Creo que en tu documento final deberías de justificar el por qué estás utilizando específicamente esta fórmula y no te basas en otras fórmulas establecidas como la NOM 015 de Conagua, ¿no? Que establece los pasos, los lineamientos específicos para, de una manera empírica, determinar el escurrimiento superficial, por ejemplo, ¿no? Entiendo la parte de la escala, que es una zona pequeña. Sin embargo, valdría la pena que reforzaras esa parte. En cuanto al análisis de cambio climático, veo que tratas de hacerlo a partir de 2 normales, de la de 1960 hasta el 2020. Sin embargo, si llevas a cabo este análisis de cambio climático cuando trabajamos nosotros con normales climáticas, lo hacemos ya sea por temporada y manejamos
cierta temporalidad para detectar la variabilidad o variación que exista. En tu caso, estoy viendo que lo haces a partir de datos observados. Sin embargo, estaba viendo en la metodología que utilizas Thyssen, ¿no? Triángulos de Thyssen. Habría que reforzar esa idea y por qué no decir que, o el por qué no utilizaste IDW, por ejemplo, ¿no? Cuando los triángulos de Thyssen se utilizan más en superficies planas, como puede ser en las playas. Entonces habría que reforzar esa parte. Me preocupa la parte de la dinámica temporal que utilizas para poder determinar el cambio de uso de suelo y vegetación, a menos que esté equivocado, a menos que tengas otros datos o más información al respecto en tu tesis, pero nada más manejas de 1980 al 2020. No sé, habría que ver tu documento. Si este cambio de uso de suelo lo determinas nada más a partir o extrapolando estas dos fechas, o si lo analizas de manera anual o por temporada para poder identificar si existen cambios intermedios que puedan dar a conocer periodos críticos de transformación que se hayan llevado a cabo. Y para poder llevar a cabo este análisis, también saber o que tú justifiques cuál fue el método que utilizaste, ¿no? Si fueron regresiones, si fue, no sé, análisis de cambio de uso de suelo a partir de las 7 series que tiene INEGI. No sé, creo que esas son cuestiones que tienes que detallar bien, porque si no, por ahí te pueden atacar, ¿no? La metodología que utilizas es empírica, entiendo esa parte de las muestras que también haces, pero también hay que justificar la temporalidad en que haces estos muestreos, ¿no? Manejas que son 40 muestras, pero hay que ver en qué periodo de tiempo. Si tú estás manejando 60 años, ¿qué tan representativos son estas muestras que estás considerando, ¿no? Y añadir, te digo, la variabilidad o la variación que detectes a partir de este análisis de las variables climáticas del Servicio Meteorológico Nacional. Por ahí irían los comentarios, básicamente. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Doctor Iscoal. Gracias, Mario. A ver, yo tengo tengo comentarios sobre 2 puntos en específico. Uno, que ya lo trató el doctor Pérez Luna, respecto a la problematización de otros índices, de otras técnicas, incluso, como mencionó, de normas, ¿no? En cuanto a la medición sobre, pues, estas cuestiones de precipitación y filtración. Sí echa en falta eso, porque, digamos, al ser una investigación de doctorado, que no enmarques tu trabajo en relación con otros instrumentos, otras metodologías respecto al trabajo que estás haciendo, es como decir que no existen, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante que hagas toda una discusión, incluso una discusión teórico-metodológica de por qué lo que tú estás haciendo, y creo que abonaría a lo que mencionó el doctor, respecto a por qué lo que estás haciendo es más adecuado, tal vez en función más particular de tu caso de estudio, que las otras cuestiones, o cómo lo complementa, o cómo corrige algunas faltas, ¿no? Me parece que eso es muy importante porque, insisto, al ser una investigación de doctorado, requiere aumentar el nivel de complejidad respecto al trabajo que vas a hacer, ¿no? Entonces, eso ya por sí mismo constituye prácticamente un artículo, ¿no? Entonces, creo que incluso eso te puede abonar mucho. El otro punto es sobre la parte cualitativa, porque también me parece que mencionas que con la influencia del cambio climático, la influencia de la deforestación, los diferentes fenómenos, tanto ambientales como sociales, que se van dando en esta zona, pues afectan, ¿no? A la zona. La cuestión aquí es que no sabemos cómo afectan. O sea, tanto en el resumen como en la presentación, en mi caso, no vi con claridad cuáles son esos perjuicios a la comunidad o las comunidades que están en esta zona de estudio o que dependen de la buena calidad ambiental de esa zona, ¿no? Entonces, si tú ya vas a hacer, por ejemplo,
entrevistas a profundidad, profundiza sobre esas cuestiones, ¿no? Las relaciones entre las comunidades, las personas, el bosque, cómo ellos mismos han cambiado sus interacciones con esta zona, cómo les ha afectado, etcétera, ¿no? O sea, creo que es importante también problematizar eso, porque no es como que tu trabajo esté, digamos, en un contexto que no tiene toda esta complejidad de problemas y potenciales conflictos, ¿no? Probablemente hay conflictos ahí. Entonces, creo que es importante que si ya vas a hacer esas entrevistas, también profundices en ese aspecto, porque además, justo va a complementar, o sea, si ya estás haciendo una investigación mixta, va a complementar con este trabajo que estás haciendo sobre precipitación y filtración. Entonces, creo que sí es importante que aumentes el nivel de complejidad en tu investigación de manera que sea más integral, sobre todo por las intenciones que planteas, ¿no? Tanto en el resumen como ahora en la presentación. Serían mis comentarios. Gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Bueno, ahora escucharemos el trabajo de Jorge Lagunes Zárate, quien nos presentará su trabajo titulado Gobernanza Policéntrica y Resiliencia Socioecológica en la Subcuenca del Lago Tláhuac-Xico. Adelante, Jorge. Sí, buenas tardes. Estoy tratando de compartir, pero ya no veo aquí la presentación. Aquí la tenía. No sé qué pasó, que ya no la veo. No puede ser. Jorge, ¿quieres que le pasemos con Irina en lo que buscas tu presentación? No, es que más bien no la veo aquí en la pestaña de ventana. Hace rato que le intenté, sí la veía y ahorita ya no me aparece. No sé qué pasó. No puede ser. Sí, por favor. Irina, ¿estás lista para presentar? Sí, doctora. Bueno, entonces escucharemos a Irina Hernández Martínez con su trabajo titulado Diagnóstico de la calidad del agua subterránea y mapeo de los pozos artesanales dentro de la ciudad de Gutiérrez Zamora, Veracruz. Adelante, Irina. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Listo. ¿Pueden ver la presentación? Ya la podemos ver. Ok, muchas gracias. Bueno. Solo ven la presentación, ¿verdad? No ven algo más. Sí, solo que está en formato PowerPoint. No sé si le das clic en la copita. Exacto, ahí. Sí, es que Y todavía ya está en formato. Ok, muchas gracias. Agradezco mucho la presentación y también agradezco a mi comité revisor por las observaciones que me han realizado durante esta investigación. Actualmente mi título ha cambiado para poder ajustarme un poco a los requisitos del doctorado y el título de mi proyecto será Modelo de Evaluación de la Sustentabilidad del Sistema Local de Abastecimiento de Agua Subterránea en Gutiérrez Zamora, Veracruz. Como índice, hablaremos un poco de la introducción, pasaremos al planteamiento del problema, la justificación, el objetivo general, la hipótesis y las variables, el marco teórico, la metodología, el cronograma de actividades y finalizaremos con las referencias. Como introducción tenemos que la sustentabilidad hídrica local depende de la interacción entre la calidad del agua, la percepción social, las características territoriales y su comportamiento temporal. Sin embargo, la mayoría de los estudios evalúan estas dimensiones de forma independiente, limitando una comprensión integral del sistema de abastecimiento. En este contexto, la presente investigación propone desarrollar un modelo para evaluar la sustentabilidad hídrica local del sistema de abastecimiento de agua subterránea en Gutiérrez Zamora, Veracruz, como una herramienta de apoyo para la gestión sostenible del recurso. Como planteamiento del problema, actualmente Gutiérrez Zamora, Veracruz, que se encuentra ubicado en la parte norte del estado, cuenta con dos sistemas de abastecimiento local de agua.
Uno es el río Tecolutla, que ya ha presentado diversos problemas de calidad del agua, y el segundo son pozos artesanales construidos en viviendas particulares. Sin embargo, se tienen varios problemas en cuanto a la infraestructura y al abastecimiento de esta agua. El gobierno municipal actual estima que aproximadamente el 50% de la población solamente es la que cuenta con agua potable entubada. El otro 50% de la población no cuenta con esta agua. Es por ello que han migrado al abastecimiento de agua subterránea. La Organización Mundial de la Salud en el 2022 estimó que aproximadamente 1.700 millones de personas consumen agua contaminada por heces fecales, generando aproximadamente 505,000 muertes anuales por enfermedades diarreicas. Los estudios que se han investigado presentan diversas problemáticas y se enfocan principalmente en la calidad del agua, valorando parámetros físico-químicos y microbiológicos, pero no han logrado establecer un modelo de evaluación integral que nos permita integrar de forma conjunta parámetros ambientales, sociales, territoriales y temporales. Como justificación, sabemos que la gestión sostenible del agua es uno de los problemas principales que se ha trabajado en el siglo XXI y que afecta a comunidades locales que no cuentan con una buena infraestructura de abastecimiento de agua potable, generando un poco problemas con la calidad del agua y con el abastecimiento de esta agua. Existen muchos estudios acerca de la calidad del agua donde se utilizan índices como el índice de calidad del agua de la National Sanitization Foundation o el semáforo de la Conagua, que nos permiten a nosotros identificar de manera ambiental el nivel de contaminación de una fuente de abastecimiento. Sin embargo, actualmente no contamos con un modelo que integre de manera simultánea indicadores ambientales, sociales, territoriales y temporales. La mayor parte de los indicadores que se han propuesto solamente integran alguna de estas dimensiones o combinan algunas de ellas, pero no las cuatro en un conjunto. Esto justifica muy bien lo que está pasando en Gutiérrez Zamora, puesto que la sustentabilidad de los sistemas locales de abastecimiento de agua nos puede permitir ayudar a gestionar de una mejor manera el agua subterránea que consume la población. Es por ello que el objetivo general de nuestra investigación es desarrollar y aplicar un modelo de evaluación de la sustentabilidad del sistema local de abastecimiento de agua subterránea en Gutiérrez Zamora, Veracruz, mediante la integración de indicadores ambientales, sociales, territoriales y temporales. Como hipótesis, nos establecimos: ¿es posible evaluar la sustentabilidad del sistema local de abastecimiento de agua subterránea en Gutiérrez Zamora, Veracruz, mediante un modelo que integre la calidad del agua, la percepción social, la distribución territorial y la variación temporal? Y como principal variable de estudio tenemos la sustentabilidad hídrica local. La sostenibilidad hídrica es una condición continua y adaptable que busca gestionar los recursos hídricos y equilibrar las necesidades humanas y el medio ambiente. Existen diferentes índices de sostenibilidad que nos brindan información acerca de la calidad de las fuentes hídricas, como el estado actual de los recursos hídricos, los factores que contribuyen a su degradación y que nos permiten orientar estrategias para su gestión. Sin embargo, estos índices de sostenibilidad hídrica, como lo mencioné antes, generalmente son evalúan dimensiones individuales. Entonces, es necesario evaluar de manera integrada estas dimensiones para poder generar estrategias de disponibilidad y calidad del agua, gobernanza, eficiencia en el uso de los recursos, participación social y condiciones socioeconómicas. Nuestra metodología tiene dos métodos de muestreo. El primero es un muestreo sociocomunitario que se implementará a 385 personas utilizando un nivel de confianza del 95%, considerando la población general del municipio. Y el segundo muestreo es un muestreo ambiental, donde una vez que se tenga una población general de pozos, se van a seleccionar 15 pozos, los cuales van a ser georreferenciados utilizando el programa QGIS. Nuestro instrumento de recolección de datos será un Google Forms para la parte del muestreo sociocomunitario.
donde se establecerán encuestas a las 385 personas. Esta encuesta estará dividida en 3 secciones. La primera será información general. La segunda sección será la percepción poblacional del agua, la cual será evaluada a través de una escala de Likert del 1 al 5. Y la tercera sección solamente será aplicada a aquellas personas que cuenten con o que mencionen contar con pozos artesanales o pozos de extracción de agua subterránea. Para la descripción de los datos a recolectar, actualmente contamos con esta base de datos en la cual estamos midiendo un total de 14 atributos, desde las coordenadas de nuestros pozos que vamos a georreferenciar en la cabecera municipal, las preguntas de percepción que tendrán valores del 1 al 5, todos los parámetros físico-químicos que nos servirán para poder calcular el índice de calidad del agua y finalmente terminaremos con el índice local de sustentabilidad hídrica que también será calculado a través de la metodología desarrollada. Para el análisis de datos, el índice local de sustentabilidad hídrica será estimado mediante la integración de las dimensiones ambiental, social, territorial y temporal, conforme a la metodología que se proponga en esta investigación, y se expresará en una escala de 0 a 100, representando la variable de respuesta principal de nuestro estudio. Para el análisis estadístico se empleará un enfoque frecuentista debido a la ausencia de información previa sobre la sustentabilidad hídrica del área de estudio y se calcularán estadísticas descriptivas, incluyendo media, desviación estándar, coeficiente de variación, rango y perceptiles, con el propósito de caracterizar la distribución de los parámetros físico-químicos, microbiológicos, el índice de calidad del agua y el índice local de sustentabilidad hídrica. Como diagrama metodológico, nos establecimos un diagrama de 11 etapas. La primera etapa es la delimitación del área de estudio, donde vamos a identificar y georreferenciar todos los pozos que podamos identificar de la encuesta sociocomunitaria. Después realizaremos un muestreo aleatorio estratificado, tomando una muestra de 15 pozos artesanales. Se realizará la encuesta sociocomunitaria a las 385 personas para poder obtener los datos de percepción. Después se realizará la validación del instrumento utilizando el alfa de Cronbach para pasar al muestreo de agua subterránea de los 15 pozos seleccionados. Y finalmente hacer o calcular el índice de calidad del agua a partir de los datos físico-químicos y microbiológicos como pH, turbidez, sólidos disueltos totales, temperatura, oxígeno disuelto y coliformes fecales. Posteriormente pasaremos a la etapa número 7, que es el análisis espacial y temporal. Actualmente se tiene programado que los muestreos de agua y los cálculos del índice de calidad de agua se realicen durante el 2026 y 2027. Finalmente, consolidaremos toda la información en una única base de datos para poder obtener los datos de las 4 dimensiones a analizar: ambiental, social, territorial y temporal. Realizaremos la aplicación del modelo, donde podemos ajustar los datos a una única variable para realizar el modelo de evaluación de la sustentabilidad. Construiremos nuestro índice local de sustentabilidad a partir de la normalización de los 4 indicadores obtenidos, generando asignación o ponderaciones a los diferentes criterios, para finalmente obtener los resultados generales de la evaluación de la sustentabilidad hídrica, la identificación de las zonas prioritarias, así como el apoyo a la gestión hídrica. Este es nuestro cronograma de actividades. Actualmente nos encontramos en el análisis de resultados de percepción. ¿Sí me escuchas? Sí, mira, y las referencias. también Muchas a la gracias. última diapositiva. Muchas gracias, Irina. Se terminó nuestro tiempo. Bueno, escuchamos los comentarios del doctor Iscoa. Gracias, Iriana. A ver, yo tengo 2 comentarios, uno de carácter operativo sobre digo, sé que no me vas a poder responder, pero esta digamos que es una preocupación en relación con la aplicación de la encuesta que vas a hacer. Por lo que tengo entendido, es más o menos un contexto más rural que urbano. Entonces, el hacer el aplicar el instrumento por medio de una plataforma en línea, creo que puede involucrar
dificultades por la cuestión de, uno, de que las personas tengan acceso al instrumento, la conectividad, todas estas cuestiones que es importante valorarlas en términos logísticos, de factibilidad, para que puedas hacerlo. Creo que sí es importante que consideres bien si es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Por las condiciones, insisto, logísticas, de infraestructura, etcétera. Por otra parte, fíjate que en tu resumen me pareció muy interesante que plantearas como esta cuestión de la distribución en cuanto a la calidad del agua. Es decir, hablas de justo aplicar muestreo en diferentes zonas, diferentes pozos, y determinar a partir de un mapeo, determinar geográficamente cómo se distribuye la contaminación, cómo se distribuye la calidad del agua. Sin embargo, me parece que sería interesante que también establecieras las circunstancias de cada contexto de acuerdo con cada punto que vas a identificar, ¿no? Porque sí va a existir una serie de condiciones ambientales, de infraestructura, etcétera, que influyen en la calidad del agua, pero también habría que entender cuáles son las condiciones sociales, productivas, por ejemplo, que intervienen en esa problemática. Que, a ver, insisto, lo vi como muy claro y me pareció muy interesante verlo en tu resumen, pero acá no lo veo, ¿no? Entonces, me parece que sería interesante que también desarrollaras un poco más en ese sentido, porque o sea, digamos, no nada más vas a identificar, sino que vas a poder problematizar lo que sucede en cada punto, ¿no? Entonces, esos son mis dos comentarios. Muchas gracias, doctor. Escuchamos al doctor Marco Antonio. Gracias, doctora. Gracias, Iriana, por tu presentación. Mis comentarios son un poquito más técnicos. Leyendo el documento que nos hiciste llegar, creo que en algún momento se pierde este enfoque de que quieres de un modelo integral, ¿no? Por un lado estás analizando SIG, por el otro lado estás analizando calidad de agua, pero no logro ver en qué momento logras vincularlo, ¿no? Por ejemplo, en el momento en que haces georreferenciación del análisis de los 14 pozos, no alcanzo a ver en qué momento vas a vincularlo con la parte de calidad, si vas a hacer análisis de componentes principales, si vas a hacer análisis factorial, si vas a hacer análisis de clusters. Creo que el ser más específico reforzaría más tu metodología, ¿no? Y hablando de reforzar o de encontrar estas áreas de oportunidad en la metodología, creo que sería interesante que pudieras justificar el por qué vas a utilizar ICA. ICA, bueno, el índice de calidad de agua. Por lo regular, el índice de calidad de agua se generó para hacer este análisis en aguas superficiales. Se utiliza en algunos estudios de agua subterránea, sin embargo, son poquitos, ¿no? En agua subterránea se utiliza el groundwater, por ejemplo, o se utiliza ya análisis enfocados en la normativa, en la 127, ¿no? Para poder determinar esta. Entonces, el que tú puedas reforzar esta parte de la discusión, esta parte de metodológica, de por qué utilizas ICA y no estos dos o los otros, ¿no? Hay distintos métodos para poder determinar la calidad de agua subterránea. El que tú lo puedas justificar, creo que eso te ayudaría bastante. Y nada, solo esta parte. Y la parte del análisis espacial, ¿no? Concuerdo con el doctor Squat de hacer este rastreo de actividades sociales, económicas. Sin embargo, también recuerda que al momento de que estamos haciendo análisis de contaminación de agua, varían mucho los índices dependiendo también de la temporada de estiaje y de lluvias. Entonces, quizá valdría la pena ahí considerarlo al momento de hacer este análisis del 26 y del 27, ¿no? Creo que eso ayudaría también a reforzar esta parte metodológica. Gracias. Muchas gracias, doctor Gracias. Marco Antonio. Muchas gracias. Bueno, ahora veremos la presentación de nuestro estudiante Jorge Lagunes Zárate, quien nos presentará su trabajo titulado Gobernanza Policéntrica y Resiliencia Socioecológica en la subcuenca del lago Tláhuac-Xico. Adelante, Jorge, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Ahora sí ya
Me parece que ya se puede ver la presentación. Sí, ya se ve la presentación. Bueno, pues nos vamos, aquí, la división que nosotros escogimos para la subcuenca es la que marca el plan hídrico que se hizo en 2008. Vamos a ver que es una región con profundas transformaciones, como es todo el Valle de México. Una primera pregunta a responder es si la gobernanza solo es una etiqueta o una realidad operativa en la zona. Y con la resiliencia socioecológica, pues vamos a intentar explicar por qué la zona que está altamente devastada no ha colapsado. Entonces, como ya mencionábamos, pues una zona con drásticos cambios, se ha identificado que pues hay una gran transformación a una zona urbana industrial, con un cambio drástico del uso del suelo, 5 etapas de urbanización por políticas implementadas, y con esta nueva implementación del Plan Oriente de este sexenio, pues una nueva ola de urbanización y los impactos que esto traerá. Se ha reconocido la interdependencia entre distintos actores del territorio, pero no se escuchan todas las voces. Existen actores económicos que influyen en las decisiones de ordenamiento territorial, sobre todo las del sector inmobiliario, que perpetúa la subordinación de la seguridad hídrica, pues estas lógicas de expansión urbana. La resiliencia socioecológica, en este sentido, pues va a ser un abordaje teórico y epistemológico para conocer las posibilidades de cambio del sistema, y nos va a permitir analizar cómo estos sistemas complejos y adaptativos van evolucionando y cómo encaran las distintas coyunturas. Entonces, como mencionábamos, un parteaguas principal de aquí de la región oriente del Valle de México es el Plan Hídrico de las Subcuencas del río Amecameca, la Compañía Tlahuajico, en 2011, un trabajo pues impresionante. Podemos ver algunos datos, 128 recorridos, una gran cantidad de esfuerzos que hizo la Universidad Autónoma Metropolitana junto con otros colectivos de aquí de la zona. Se encontraron que eso dio pauta a que se hicieran, es una zona ya bastante estudiada, fuerzas disímiles de los actores del territorio, se realizan los planes de constructoras de casas, como ya mencionábamos, la participación ciudadana pues es secundaria. Y el proceso social de gobernanza, en palabras de otras autoras, se menciona que está abierto y en movimiento después de que el año pasado, a inicios del año pasado, se decretara esta área de protección de recursos naturales. Y entonces aquí pues nos señalan un punto importante que le queremos dar un tanto de seguimiento, la importancia que cobran las experiencias de aprendizaje locales, ¿no? No tanto desde el punto de vista de las instancias, sino de los actores, ¿no? Que si bien no lograron cuajar un movimiento ambiental, fueron colectivos que de cierta manera se movilizaron, pues ahí se generaron algunas cosas que nos interesa indagar, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, encontramos dos desafíos para la gobernanza, uno empírico de cómo se ha generado este fenómeno en la zona de estudio y desarrollar relatos que se basan en las experiencias y la práctica de las personas y organizaciones que hacen la gobernanza aquí en la región, que pues sí son pues bastantes, aunque todavía no las logramos mapear de lleno. Entonces, dos contribuciones de este trabajo, describir los elementos perturbadores relacionados con la resiliencia socioecológica de la subcuenca y seguir analizando la situación de la gobernanza de los distintos actores locales. Entonces, la pregunta que guía este trabajo es cómo se manifiesta la resiliencia socioecológica en la región de estudio y qué papel han jugado los procesos y prácticas de gobernanza adaptativa. Aquí encontramos pues un adjetivo de la gobernanza que han desarrollado los actores durante los últimos 20 años. Los objetivos en ese sentido pues es analizar esos procesos de gobernanza a través del análisis descriptivo de datos espaciales y el testimonio de actores clave. Entonces, un primer objetivo particular pues es eso, caracterizar los atributos, los factores de cambio y los elementos perturbadores de la resiliencia socioecológica en la región durante los últimos 20 años y analizar las estructuras de gobernanza de los procesos y prácticas de distintos actores sociales del territorio. Entonces partimos de la hipótesis pues, que los distintos actores han llevado a cabo procesos y prácticas de gobernanza que permitan la resiliencia socioecológica, que la mayoría de los actores y organizaciones han interactuado entre sí, generando mecanismos, procesos, acciones y conocimiento adaptativo que contribuyen a mantener la resiliencia socioecológica del lugar. Y el estudio de la gobernanza adaptativa y la resiliencia socioecológica contribuyen a entender
ya sea la sustentabilidad o la insustentabilidad de esta región. Las variables que estamos pensando que se adaptan a este trabajo es la gobernanza adaptativa bajo este enfoque de las tres P, personas, prácticas y políticas, que tiene pues algunas variables de respuesta como la generación de conocimiento, el intercambio de información, la colaboración y redes y la respuesta al cambio. Y digamos, desde un punto de vista más cuantitativo, la resiliencia socioecológica, mediante la observación, el análisis de los cambios de uso de suelo y de vegetación, la degradación de suelos, las áreas de conservación que se ubican, no solamente aquí en el polígono de esta subcuenca, sino de la subcuenca en general del río Amecameca, y algunos factores, indicadores poblacionales, socioeconómicos que también vamos a estar ahí armando. Entonces, comenzamos con el marco teórico, que la definición de gobernanza pues parte de dos sentidos, unas secas que se basa en la estructuración de procesos de toma de decisiones de diversos actores, y otra pluricéntrica, ¿no? Que entre más horizontal se dice es un proceso de toma de decisiones, se tienen mejores resultados, pero lo cual pues también está ahí como latente a que esto sea cierto. Y nos parece interesante esta definición de Huffy, que menciona que la gobernanza son hechos sociales, y que es un objeto de estudio y procesos que se pueden observar en toda sociedad. Esta no es buena ni mala, dice él, sino dotada de características que se pueden analizar a través del marco analítico de la gobernanza, donde podemos encontrar el análisis de problemas, actores, puntos nodales, normas y procesos. Entonces, a través de esta definición de Huffy, pues el concepto vago se transforma en una metodología empírica con criterios. Y obviamente, pues, al hablar de la gobernanza, no podemos dejar de hablar de Ostrom, que la gobernanza pues, es un elemento de un sistema más complejo, que es el sistema socioecológico, con estos 4 subsistemas, el de recursos, el sistema de unidad de los usuarios y los sistemas de gobernanza, que es una parte que forman los sistemas. Y entonces aquí encontramos esta definición de policéntrico, que es que connota muchas tomas de decisiones, no solamente las de las dependencias, que han jugado un papel pues sí relevante aquí en la zona toda aún, ¿no? Entonces, también partimos del marco de la gobernanza adaptativa, estamos encontrando sobre todo en estos dos autores, que es como un sinónimo, que las dos pues confluyen de manera pues interrelacionada, porque las personas pues aprenden a vivir con el cambio y la incertidumbre, es una capacidad de adaptarse y de moldearse a los cambios, es una capacidad y un proceso fundamental para la resiliencia, y también es un enfoque analítico de la gobernanza adaptativa. Esto nos permite plantear contextos sociales necesarios y gama de interacciones entre actores, organizaciones y redes que surgen en la búsqueda de un sistema socioecológico deseado. Entonces, desde el punto de vista de estos autores, pues la resiliencia socioecológica y la gobernanza van de la mano. Es como, pues las dos influyen mutuamente. Entonces, nuestro muestreo pues va a estar basado en la fenomenología, no va a ser tanto estadístico, sino que vamos a tratar de entender las experiencias de las personas entrevistadas, lo que tienen en común, lo que difieren. Vamos a construir una base de datos para hacer el análisis descriptivo espacial con estos indicadores que vamos a obtener para el análisis de la resiliencia socioecológica que está planteada en el objetivo 1. Y en el objetivo 2, pues vamos a aplicar un instrumento de una entrevista semiestructurada. Vamos a tratar también de hacerla en profundidad, después de obtener las primeras respuestas en la aplicación. En la siguiente vamos a modificar ese instrumento para entender más los fenómenos que se relacionan ahí. Aquí tenemos la descripción de lo que son las variables para el análisis de la resiliencia socioecológica en la región, que va a ser de toda la subcuenca a la que pertenece esta microcuenca del lago Tlahuajico. Ahí tenemos algunos indicadores como la vegetación secundaria, el indicador de planificación, degradación de suelos, áreas de conservación, marginación, dependencia y participación, tendencia demográfica, tratando de vincular no solamente elementos ambientalistas, naturales, sino también de las tendencias demográficas y de participación social. Al final de cuentas, para esta parte cualitativa, pues estamos basándonos en el enfoque de las 3 P,
las personas, prácticas y políticas, y cómo esto interactúa con la generación de conocimiento, el intercambio de la información, colaboración y redes, y respuestas al cambio, que son los elementos que estos autores revisados plantean que son lo que caracteriza a la gobernanza adaptativa como una característica de esta gobernanza policéntrica, ¿no? De todos los actores que han interactuado aquí. Entonces, estamos considerando 3 fases. La primera, la generación de los indicadores y de este análisis descriptivo espacial. Jorge. De la socioecológica, ¿sí? Jorge, se terminó tu tiempo. Está bien. Ahora debemos de escuchar la retroalimentación del doctor Marco Antonio. Adelante, doctor. Gracias, doctora. Gracias, Jorge. Yo tengo ahí, bueno, la principal duda no me queda claro si es gobernanza adaptativa o policéntrica, ¿no? Porque en el documento que nos enviaste era adaptativa y aquí en la presentación, que no sé si fue solo a mí, pero no cambiaron las diapos, quedó solo en la carátula. En la carátula mencionas gobernanza policéntrica, ¿no? Entonces, es importante definir esto porque a partir de ello tú vas a poder identificar cuáles son las dimensiones que vas a convertir en variables para poder darle seguimiento, ¿no? Y analizar el tema. Por el otro, en el documento, algo que no me quedó tan claro, que no alcanzo a ver, cómo vinculas este análisis georreferenciado con toda la parte de la perspectiva y de la gobernanza. No alcanzo a ver si el análisis espacial que propones es únicamente cartografía descriptiva o vas a utilizar algún tipo de instrumento o alguna herramienta analítica que te permita detectar cambios, análisis de conectividad, métricas de paisaje, análisis multicriterio, o para detectar las áreas de gobernanza en donde podrían incidir las distintas recomendaciones que resulten de tu investigación. Creo que el poder definir esta parte fortalecería demasiado la parte metodológica y, por supuesto, aportaría bastante en la investigación que pretendes realizar. Y bueno, serían esos mis comentarios, nada más. Muchísimas gracias. Ahora escucharemos al doctor Iscoat. Gracias. Gracias, Jorge, por la presentación. Creo que mi principal comentario tiene que ver con delimitar. Creo que es importante que justo, igual, ya lo mencionó el doctor Pérez Luna respecto a, en el resumen vimos una cosa, en la presentación vimos otra. Creo que hasta cierto punto es normal. Yo no sé en qué semestre vas, pero es normal porque el resumen se entregó hace algunos meses y la presentación pues ya pasó un tiempo, entonces a lo mejor hubo ahí algunos cambios, pero sí es importante que si hablas de una cosa, te mantengas sobre esa línea de manera que quede claro cuál es el marco, en este caso el marco teórico, conceptual, y que se va a trasladar la estrategia metodológica para llevar a cabo tu investigación. A ver, voy a poner mi sesgo como persona que ha trabajado más o menos estos temas. A mí la parte de la resiliencia y la gobernanza policéntrica me resultan muy problemáticas por diferentes cuestiones. Sin embargo, como eso no importa, sino que más bien importa que tú ya tomaste la decisión de emplear ese marco, que lo aterrices, ¿no? Que lo aterrices y no nada más en términos de cómo, lo que mencionó también el doctor, que es muy importante, las variables o las categorías con las que vas a hacer tu análisis, pero también que lo aterrices en términos de la problematización de tu caso de estudio. O sea, ni en el resumen ni en la presentación se denota todavía cuáles son las condiciones actuales de la manera como se gobierna esta región a partir de los aspectos socioambientales o socioecológicos que tú estás estableciendo, ¿no? Me parece que es muy importante, reitero, si ya tomaste ese marco, hay que trasladarlo también en la problematización del caso de estudio. ¿Cuáles son las condiciones, cuál es el contexto, las dinámicas en las que se desarrolla el gobierno, cómo habitan, cómo transforman, cómo interactúan las comunidades con esta región, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que más o menos hay algunos esbozos. En el resumen, los 2 primeros párrafos me parecieron bastante adecuados, bastante claros al respecto, pero de repente se fue por otro lado y tiene que ver con que
De repente metiste gobernanza adaptativa, de repente sistemas socioecológicos, de repente la cuestión de resiliencia. Entonces, hay que delimitar. No por meter mucho es más complejo o integral el trabajo que hagamos, ¿no? Al contrario, metodológicamente es muy importante que también delimitemos, enmarquemos y establezcamos de manera muy clara la ruta por la que vamos a ir y el asunto sobre el que vamos a trabajar. Entonces, ese es mi comentario principal, pero considerando todas estas cuestiones que he puesto en observación, ¿no? Gracias, Jorge. Gracias. Muchísimas gracias, doctores. Bueno, ahora veremos la presentación de nuestro estudiante Raúl Alejandro Limón Hernández, quien nos comparte su trabajo titulado Modelado multivariado de la calidad del agua y resiliencia ecológica del río Tecolutla para la evaluación de contaminación. Adelante, Raúl. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Se escucha y se ve? Sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Soy Raúl Limón y esto es lo que se va a ver en las presentes diapositivas. El río Tecolutla es un cuerpo de agua superficial que nace en la zona norte de Puebla. Este río es muy importante en la zona, tanto de Puebla como de Veracruz. En Puebla porque tiene presas y en Veracruz porque a lo largo de su cauce va pasando por diferentes municipios, los cuales son 4: Espinal, Papantla, Gutiérrez Zamora y Tecolutla. Este cuerpo de agua se utiliza para el abastecimiento de las comunidades que se encuentran en la zona y aparte para cuestiones recreativas, incluso turísticas. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que la calidad del agua de este cuerpo ha ido degradándose, presentando algunos indicios de contaminación que han afectado mucho en la calidad de la vida de las personas. Parte de esta problemática que se tiene es de que el cuerpo de agua está siendo impactado de dos maneras. Por un lado, se tienen lo que son las descargas puntuales, esos cuerpos de drenaje que se tienen directamente al río, o algunos pequeños arroyos que van a desembocar y que traen todo por el arrastre de las descargas municipales, y también la parte que se le conoce como contaminación difusa, esa que no sabemos el origen, pero sí sabemos más o menos de dónde viene, que son por las actividades agroecológicas de la zona. Parte de la problemática en la evaluación de la salud de este cuerpo de agua se tiene que existen índices de calidad del agua, que muchos de ellos provienen de entornos extranjeros. Algunos fueron modelados, por ejemplo, en Estados Unidos, otros en Canadá, y estos índices vienen por diferentes ponderaciones que han calculado, por paneles de expertos o metodologías propias. Sin embargo, el entorno socioambiental de esas zonas es muy distante a lo que se tiene aquí en la zona del río Tecolutla. Por lo tanto, es importante poder proponer el modelado de índices propios que sí den cómo está la salud del cuerpo de agua. En México se utilizan mucho lo que son los llamados semáforos de Conagua, en donde ellos, dependiendo los contaminantes, van clasificando la categoría del agua, yendo desde fuertemente contaminada hasta excelente y les colocan colores. Sin embargo, este no es un análisis completo, porque dependiendo de lo que se esté analizando, por ejemplo, en este caso en la diapositiva es DBO, nos puede dar un indicio de si el agua está contaminada o no, pero deja fuera los demás parámetros físico-químicos y microbiológicos, lo cual sería importante poderlos conjuntar. Es por ello que en el presente proyecto se hace el uso de una base de datos nacional perteneciente al RENAMECA, la Red Nacional para el Monitoreo de la Calidad del Agua, perteneciente a Conagua, y se le hace un análisis multivariado. Esto con la finalidad de poder calcular y obtener indicadores propios de este cuerpo de agua que nos den cómo están cuestiones de salud. El objetivo principal es desarrollar modelos de evaluación ambiental multivariado que integren un análisis de los componentes principales de los parámetros físico-químicos y microbiológicos para identificar patrones espaciotemporales de contaminación del río Tecolutla en el estado de Veracruz. Como objetivos específicos se tienen 3: identificar el comportamiento histórico de parámetros físico-químicos y biológicos del río Tecolutla con base a datos de RENAMECA para el periodo 2012-2022. Posteriormente, otro, modelar un índice multivariado de calidad del agua del río Tecolutla para identificar el grado de contaminación. Y finalmente, modelar un índice multivariado de resiliencia o también para ver la estabilidad del río Tecolutla y conocer la capacidad de mantener las condiciones funcionales frente a perturbaciones.
Este trabajo tiene como hipótesis que si se realiza un análisis multivariado de los datos del RENAMECA, se podrán modelar índices ambientales del río Tecolutla, que permitan analizar la tendencia de la contaminación y su relación con fuentes puntuales o difusas. En este proyecto se analizan dos tipos de variables: las dependientes, que tienen que ver a los índices ambientales que se pretenden modelar, y las independientes, que tienen que ver con los datos de una base de datos terciaria pertenecientes a RENAMECA. Algunos conceptos fundamentales del presente proyecto comienzan con la parte del índice de calidad del agua, en donde un índice trata de utilizar todos los parámetros físico-químicos y biológicos en un solo indicador que permita describir el grado de calidad que tiene el sistema en ese momento. No es con respecto a temporal, porque si yo quiero saber temporal tengo que tomar diferentes muestras. Es en el momento. Por otro lado, el índice de resiliencia, en este caso, busca cuantificar cómo ha ido degradándose el río con respecto a un sistema o un punto de equilibrio. Si este río permite todavía absorber perturbaciones ambientales sin cambiar su dinámica, o si el río ya está llegando a un umbral donde ya no pueda continuar con una autodepuración. Para ello, y analizar datos, se hace uso de técnicas multivariadas. Uno de ellos es el análisis de componentes principales, en donde cada variable la convierte en un componente, identifica su correlación dependiendo de la varianza y al final ajusta cuáles son las que mejor gobiernan la parte de descripción de la variabilidad. Con ello se pueden hacer diferentes datos. Uno de ellos es utilizando un concepto que es distancia euclidiana ponderada, en donde nos va a medir qué tanto se está alejando mi río de acuerdo a un centroide, donde el centroide viene siendo las características sin perturbación del río. Es decir, estamos hablando sobre un cuerpo de agua que no tiene una perturbación de contaminación. Si la distancia euclidiana es grande, quiere decir que el río tuvo un gran impacto ambiental, y si la distancia es corta, quiere decir que hay menos impacto. La metodología desarrollada para el presente proyecto comenzó con la obtención de datos de la base de datos de RENAMECA, en donde se toman la matriz original, que es un formato de Excel, con todos los sitios a nivel nacional, se estratifica y se toma el área de estudio. Para este proyecto se tomaron 4 puntos de muestreo del RENAMECA, pertenecientes a Puente Espinal, Paso de Valencia, Puente Remolino y Puente Tecolutla, haciendo referencia a los municipios que integran la parte de la cuenca del estado de Veracruz, que aquí se puede ver en el mapa. Cabe resaltar que el punto de Tecolutla se eliminó porque es una zona salobre y la parte de calidad del agua con un agua marina dista mucho. Entonces lo que se hizo después fue depurar la base de datos para tener la lista, quitando datos faltantes, ajustando los valores de mayor que, menor que, y con eso ya tuvimos una matriz depurada con la cual se hizo una prueba piloto de análisis principales. Se hicieron botsplot para ver el comportamiento espaciotemporal de cada contaminante y las pruebas de KMO y de Bartlett para conocer si la matriz era idónea para analizar PCA. Este PCA se hizo de manera preliminar con la finalidad de poder comprobar cómo las variables estaban correlacionadas y había una variabilidad alta, y se hizo una reducción teniendo al final 10 variables con las que trabajar. Posteriormente se hizo una discrepancia en donde nosotros tenemos datos de temporada de lluvias y temporada de secas para poder hacer el análisis, y finalmente se está ejecutando el análisis multivariado para poder hacer análisis de conglomerados y ver cómo se interactúan entre sí cada contaminante, los score plots para ver la dinámica de cómo los sitios son similares o diferentes, las cargas factoriales y los componentes principales que al final nos van a ayudar a poder determinar los índices, y la matriz de correlación para saber cómo ellos están vinculados entre sí. Con eso se pretende que al final del presente proyecto se tengan tanto un índice de calidad del agua como un índice de resiliencia. Como avances principales, ya se hizo lo que se puede ver en la figura del lado izquierdo inferior. Ya se tiene la variación espaciotemporal de cómo cada contaminante de las 10 que quedaron al final se fue distribuyendo. Ya se vio la dinámica, qué sitios están más impactados, qué sitios están menores. En la figura de la parte superior se puede ver un dendrograma donde se puede identificar 4 subgrupos con una similitud mayor al 50%, en donde estos parámetros de contaminación están yendo provenientes de la misma fuente o se comportan con una dinámica similar. En cuestión multivariado, el análisis de componentes principales se segmentó para lluvias y para seca, los cuales se tienen allí.
contemplando acumulados de varianza del 65% para lluvias y 75% para secas. Con esto se hizo el análisis primero de lo que viene siendo un modelo de resiliencia, tomando en cuenta metodologías de la OSD publicadas en el 2008, y en donde tomamos la distancia euclidiana, que se puede ver en las ecuaciones de abajo, y se consiguieron los indicadores de manera final, tanto para temporada de lluvias como para temporada de secas. Finalmente ya se hizo el monitoreo de la base de datos de RENAMECA con estos indicadores y se puede ver lo que está en la figura. Aquí el índice de resiliencia lo podemos nosotros ver qué tanto ha habido la estabilidad del río. Se pueden demarcar zonas que han perdido esa estabilidad. Hay zonas donde llegan a tener una estabilidad muy baja. Hay zonas que permiten establecerse como continuas, como en el caso del puente espinal en zona de lluvias, donde la variabilidad es muy baja, pero tenemos otro como el mismo puente espinal en secas, donde la variabilidad es muy alta. Eso permite identificar qué tantos están migrando de un punto estable y es lo que se tiene como avance del presente proyecto, quedando futuro el modelado de calidad del agua. En cuestiones del cronograma, aquí se pueden ver las actividades y hasta el momento no se ha tenido retrasos con estas. Se sigue trabajando y bueno, finalmente en tiempo sería la bibliografía. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl Alejandro. Bueno, pues ahora escuchamos la retroalimentación del doctor Marco Antonio. Gracias, doctora. Gracias, Raúl. Súper interesante el proyecto. Gracias por la presentación. Mis comentarios van en un sentido más técnico, sobre cómo podrías fortalecer esta parte igual, la parte metodológica. Creo que me meto mucho en eso, pero creo que es medular para poder identificar y poder replicar en algún momento, ¿no? Sobre todo a nivel doctorado, que es lo que se busca, el poder aportar conocimiento. Creo que valdría la pena justificar la varianza que haces como criterio de ponderación del índice de calidad de agua en lugar de una ponderación basada en relevancia sanitaria, ¿no? El poder determinar este tipo de decisiones que tomas al momento de elegir una técnica, una herramienta, una metodología para llevar a cabo tu investigación, creo que fortalece mucho y te ayuda mucho al momento de poder redactar la discusión también. En cuanto a la temporalidad que dices del 2012 al 2022, creo que valdría la pena, si es que los detectaste, si no, pues no pasa nada, pero sí valdría la pena mencionar los eventos hidrológicos extremos que pudieras haber detectado dentro del análisis multivariado, ¿no? En el periodo del 2012 al 2022. Y por último, algo que valdría la pena que pudieras discutir o mencionar también en el trabajo terminal, que no se vio en el resumen, es poder distinguir estadísticamente cómo determinas, ¿no? O cómo detectas la contaminación difusa de la contaminación puntual, ¿no? El poder identificar esto, sobre todo utilizando nada más datos de calidad de agua, ¿no? Creo que eso también ayudaría mucho metodológicamente al índice que estás proponiendo en tu trabajo de investigación. Sería todo. Muchas gracias. Doctor Gracias. Iscoat. Gracias Raúl por la presentación. También considero que es un trabajo bastante propositivo y creo que puede abonar mucho, ¿no? A la comprensión, bueno, sí, a la comprensión de estos temas. Digamos que tengo dos observaciones. Una tiene que ver justo con un comentario que hizo el doctor respecto a ciertos otros factores que pueden determinar en ciertos momentos la calidad del agua, ¿no? Mencionó la cuestión de fenómenos hidrometeorológicos, que tanto pueden ser a lo mejor sequías como huracanes o tormentas, pero también creo que, así como con el caso de Iriana, la cuestión justo de otros elementos relacionados con las actividades en la zona de estudio, las actividades productivas, ¿no? Los usos, todo eso. O sea, ahí habría que, creo que es interesante que pudieras considerar esto. Y la otra tiene que ver con los datos. Uno de los grandes problemas que tenemos digo, están en muchos lados, pero digamos, por poner puntualmente en México, tiene que ver con la disponibilidad y la calidad de los datos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, creo que sí sería interesante, más bien sería pertinente que establecieras cómo más bien, no vas a resolver la producción de los datos,
pero lo que sí puedes establecer en tu trabajo, y creo que es pertinente, es de no tener ciertos datos, de no tener información con cierto nivel de calidad, cómo resolver esos faltantes a partir del instrumento que estás desarrollando, ¿no? O sea, creo que siempre es importante desarrollar instrumentos que nos permitan evaluar o medir de mejor manera, pero también, sobre todo cuando estamos dependiendo de datos, de bases que no estamos obteniendo de manera directa, cómo resolvemos esas cuestiones, ¿no? También, insisto, no tiene que ver con que tú vas a resolver la producción de esos datos, sino más bien cómo a partir de un instrumento que tú estás trabajando puede trabajarse sobre esos faltantes que ya estructurales que existen, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero bueno, creo que muy bien encaminado el trabajo. Gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, con esto daríamos por terminada la mesa, en la cual agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y les leo: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchísimas gracias a todos, suerte a nuestros estudiantes, muchísimas gracias, doctores. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.